Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Meli Graves y hoy vamos a empezar a ver el año 2022, pero dividido por cuartos, ¿sí? Tengo un video en donde hablo de todo lo que me parece que va a pasar astrológicamente o mirado desde el punto de vista astrológico en el año 2022, pero pensé también hacer como secciones o videos de cada 3 meses para empezar a ver algunas cositas más en detalle, ¿sí? Y aparte que no sea tan largo, espero, porque si me conocen de algún lado pero aunque empiezo a hablar y no sé cuándo termino. Bueno, entonces lo que vamos o lo que voy a tratar de focalizarme el día de hoy es en los primeros 3 meses del año 2022, entre enero y marzo, ¿sí? Así que bueno, de vuelta, si quieren un panorama más general, se van al video del año. Bien, voy a agarrar mis notas. Genial. Bueno, entonces vamos a hablar entre enero y marzo, que es lo que está pasando en el cielo. Para mí es interesante lo que pasa en este primer trimestre porque si bien el primer trimestre para mí viene como o hay ciertas cuestiones como una coda, ¿no? De lo que es 2020, 2021, sí también hay ciertas bases o ciertos elementos que se están como plantando, por así decirlo, de cambios que se van a empezar a acelerar sobre todo a partir de abril, que si escucharon a algún astrólogo hablar, es el mejor mes del año, incluso con una gran complejidad, y en donde vamos a empezar a ver cambios un poco más, creo, concretos o extendidos, ¿sí? Pero bueno, en este primer cuarto del año para mí todavía hay una sensación, sobre todo con lo que está terminando de ser diciembre 2021, de mucho caos y de mucha desesperanza, ¿no? Porque nada, porque vuelve a ser pico el coronavirus, porque hay restricciones, y si no hay restricciones, hay pases sanitarios, y está todavía en el cielo el impacto fuerte de la última cuadratura partil, es decir, exacta, entre Saturno y Urano, que fue el tema protagonista, sin lugar a dudas, de 2021, ¿no? Pero hay una diferencia grande con lo que empieza a ser enero de 2022, porque si bien de vuelta creo que hay fuertes, no sé si decir coletazos o más bien diría protagonismo de ciertas cosas de esa dureza de la cuadratura Saturno-Urano, también empiezan a haber otras cosas, ¿no? Justo ayer estaba leyendo un poema, releyendo en realidad un poema que a mí me gusta mucho, es un poema de Yeats que se llama The Second Coming, ¿no? La segunda venida, y es terrible porque el tipo habla como del segundo advenimiento, no como, o sea, como que el tipo se para en el lugar del apocalipsis, ¿no? Del fin de todo, no se para en la llegada de un Mesías bueno, al contrario, medio lo que dice es que lo que se está preparando es una bestia, ¿no? Una nueva bestia. Pero el tipo dice, en ese poema, voy a traducirlo yo, así que les pido dice como que todo se desmorona y el centro no puede sostener nada y la anarquía como que se desata en el mundo, ¿no? Yo creo que eso es mucho la sensación de 2020 y de 2021, sobre todo este final de 2021, que es como que no nos da respiro. Pero a diferencia de lo que dice Yates, que en realidad lo que se está agazapando para venir a tomar el mundo es una bestia, él termina diciendo como que los, las personas buenas o las personas bien intencionadas no tienen más ganas de nada y los malos están apasionados y muy activos para tomar el mundo, pero yo creo que hay una diferencia porque si bien estamos en ese momento de caos, de desmoronamiento, de desesperanza, lo que tenemos para empezar el año es el Júpiter en Piscis. Y Júpiter en Piscis es realmente un solaz para el mundo, ¿no? Júpiter en Piscis lo habrán escuchado de mí y de un montón de otras personas que amamos la astrología, que es el tránsito de estrella del año, es un tránsito muy, muy sanador, ¿no? Es un tránsito que en realidad lo que abre son esperanzas, son posibilidades, por lo menos desde lo perceptivo, aunque no se vea tan claramente en lo práctico, si bien para mí en la segunda mitad de enero hay un momento importante, después lo voy a decir, pero Júpiter en Piscis es un aspecto que extrañamente y contra todo, incluso en momentos muy crudos, es como esperanzador, ¿no? Hay algo como que sigue adelante y nos sigue dando, no sé, posibilidades, ¿no? Hacia adelante. Yo también creo que hay un tema que es con Júpiter en Piscis, que es también tratar de entender que, digamos, que nosotros tenemos una visión del mundo un poco también
que está cambiando de a poco, ¿no? Pero un poco también hija del mundo pre-2020, que es que uno tiene que producir, generar, activar, etcétera. Y creo que una de las cosas que hemos aprendido con lo que fue el burnt out de 2020 y también de 2021 por diferentes cosas es que el costo fuerte de ser productivo es ser menos creativo, ¿no? Y que en algún lado uno tiene que tomar decisiones respecto en la medida que pueda, obvio, de cómo encarar en particular el 2022, pero en general su vida, que para mí uno de los temas de 2022 tiene que ver también con quién quieres ser y cómo quieres organizar tu vida y qué cosas tienen valor en tu vida, ¿no? El otro día también leía un artículo, cualquier cosa, ¿no? Pero yo soy muy ecléctica con las lecturas, estaba leyendo un articulito sobre filología y lo que decía el artículo, igual habría que chequearlo porque la verdad que no sé, pero decía que la raíz del verbo decidir en latín tiene relación con las palabras homicidio y suicidio, ¿no? Como que decisión tiene que ver con la muerte de algo y con dejar una cosa de lado. Y yo creo que con el Júpiter en Piscis, la forma más razonable o la forma más saludable de encarar, por lo menos este primer tercio del año, no, perdón, cuarto del año, son 3 meses, creo que vamos a ser más felices si elegimos hacer menos y soñar más. Y realmente digo esto porque me parece que tampoco vamos a poder hacer tanto, por lo menos este primer trimestre del año, ¿no? Por otra parte, empezamos, y además aprovechar esto que Júpiter da posibilidades infinitas, ¿no? No hay fronteras, por lo menos para la imaginación, por lo menos para la intuición, no hay fronteras. Y otra de las cosas que yo también creo que va cambiando un poco es la idea de que nosotros tuvimos, por lo menos hasta 2020, una idea muy racional, práctica de lo que era el conocimiento, de lo que era entender el mundo, y eso también, ¿no? Todo lo sólido se desvaneció en el aire y ahora hay que volver a pensar formas de aprender, y creo que una de las formas legítimas de aprender con los Júpiter en Piscis tiene que ver con tratar de desarrollar o conectarse con lo intuitivo y con lo más emocional. En segundo lugar, una de las cosas que también son claves de los primeros 3 meses de 2022 es el tema del Venus en Capricornio, ¿sí? Nosotros lo que hemos visto, sobre todo desde que Venus entró en Capricornio, esto ya arrastra diciembre de 2021, tiene que ver con el enfriamiento en las relaciones, y de hecho con el pico de vuelta de casos pasamos unas fiestas o por lo menos nos pidieron, o por lo menos nos sugirieron, que tuviéramos fiestas con distancia social, más separados, cosas que uno ya por ahí no está dispuesto a hacer, pero creo que también todo lo que es el Venus retro, entre otro montón de cosas, con la conjunción con Plutón y demás, nos da un espacio, quizás porque no podemos estar con tanta gente, o muchas de las personas con las que nos rodean están o contagiadas o son contactos estrechos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que nos da también espacio para pensar, ¿no? Y evaluar estas relaciones. Y creo que también con el Júpiter en Piscis y el Venus retro, si bien no son, sobre todo el Venus retro, por eso no es un tránsito amoroso, y aparte Venus hizo conjunción con Plutón y va a volver a hacer conjunción con Plutón, habla de decisiones bastante homicidas, bastante totales en lo que son las relaciones, pero sobre todo en lo que son las cosas que nosotros valoramos de las relaciones, ¿no? Creo que este primer trimestre del año, sí, nos llama a nosotros a revisar y valorar y establecer qué cosas estamos dispuestos a sacrificar, porque a veces nos pasa también, bueno, no sé si les pasa, pero quizás sí, que hay relaciones que nosotros sabemos que son buenas para nosotros, y lo digo como al contrario de por ahí de lo que sería más obvio, porque creo que sí, claro, es una oportunidad muy buena para cortar con relaciones tóxicas, con cosas que nos hagan mal, con actitudes malas que nosotros tengamos con el otro, con poner límites, ¿no? También Venus retro, Venus Plutón, etcétera, es como muy limitante, muy distanciador, como que genera distancias con el otro, pero pienso que también el Venus retro es una oportunidad para hacer un balance capricorniano, es decir, utilitario, práctico, frío, respecto de las relaciones que nos sirven y las relaciones que no nos sirven. Y a veces
hay relaciones que son buenas para nosotros, aunque no sean las que más nos estimulan intelectualmente, físicamente. No hablo solamente de relaciones de pareja, hablo de relaciones en sentido muy laxo, y también aprender a valorar esos vínculos, porque creo que una de las cosas que también tiene que ver el Júpiter en Piscis este año, uno de los temas tiene que ver como con la salud y con la sobriedad, ¿no? Con llevar una vida más saludable, y a veces llevar una vida más saludable implica cortar con actitudes o con relaciones o con tipos de vínculos que a veces nosotros mismos estimulamos porque nos atraen plutonianamente, nos atraen pasionalmente, pero no son buenos para nosotros, ¿no? Creo que es un momento de revisión de todo eso, de establecimiento de eso, de qué me conviene, a veces a costa de lo que me gusta, ¿sí? Y bueno, y por supuesto las personas que tenemos, porque yo siempre voy a hablar, como me voy a incluir en todo, que tenemos relaciones que no son sanas, me parece que es una buena oportunidad, sobre todo hasta marzo, este primer trimestre fundamentalmente, para revisar y cortar, porque cuando Venus se ponga directo, que se pone directo el 29 de enero, y después salga de su sombra, de ese camino que recorrió por Capricornio, y haga la última conjunción con Plutón, que va a ser el día 3 de marzo, bueno, ahí vamos a tener la oportunidad de ver en la práctica, ¿no? En lo concreto, ese corte con lo que nos sirve, y esa aceptación y esa ¿cómo se llama esto? Bienvenida también a lo que sirve, ¿no? Hay que matar relaciones viejas, o relaciones que no nos sirven, ¿no? Hay que revisar y tratar de desprenderse del tema de la manipulación, de los juegos de poder en las relaciones. Hay que tratar de ser más saludable, o ser más sanos nosotros mismos respecto de los celos, de la posesividad con el otro. Hay una cosa también que para mí tiene Venus retro, porque Venus retro, o sea, quiero decir, yo estoy pensando en Venus retro y estoy pensando por ahí en relaciones de vuelta de casa 7, que son relaciones de sociedad, de pareja, etcétera, pero en realidad el lugar por donde esté pasando Venus va a ser un lugar de, de vuelta, de revisión de vínculos. Por ejemplo, en mi carta, yo que tengo un ascendente en Leo, Venus está retrogradando por mi casa 6, que tiene que ver, bueno, con un montón de cosas, con temas de salud, con temas de rutinas, con temas de trabajo, ¿sí? de las rutinas para el trabajo, con temas incluso de alimentación, de pensar en alimentar mejor mi cuerpo, etc. Y la verdad es que Venus retro lo que hace es, te hace revisar la relación que vos tenés con eso, y las cosas que vos le das, a las cosas a las que vos le das valor respecto de eso, ¿no? De vuelta, puede ser, muchas veces, en la gran mayoría de las veces se personifica en alguien o en algunas personas, pero a veces simplemente tiene que ver con el vínculo que yo tengo con esa tarea, ¿no? Por ejemplo, pienso, yo que lo tengo pasando por 6, quizás tengo que revisar y dejar algún tipo de tarea, de identidad profesional, de rutinas, y eso implica también separarme de la red de personas que habilitaba toda esa rutina, esa identidad profesional, etc. ¿No? Creo que también Venus retro, por el lugar donde esté pasando la carta, y esto para mí de vuelta es muy protagonista este primer trimestre, creo que en el segundo trimestre, bueno, pasan otras cosas, pero todo este tema de relaciones parecería estar un poco más, no sé si zanjado, pero sí decidido y de vuelta y trabajado, si bien no es una palabra que me gusta mucho a mí, durante el primer trimestre del año. Creo también que el Venus retro también nos permite a nosotros en este primer trimestre del año como jerarquizar cierto tipo de emociones, ¿no? Es muy típico de Venus retro que te vuelve un ex, que aparece, bueno, yo esto lo conté un montón de veces, a mí me volvió de la nada toda una revisión, o sea, personajes del secundario, si bien no físicamente, no los vi físicamente, pero personas que yo no, pero que volvieron por relatos, nada, y por temáticas que empezaron a aparecer en mi vida, y es muy loco eso, porque si bien yo no me vinculo con esas personas, sino es que volví a vincularme con esas personas, sí hay pienso mucho en esos momentos que fueron tan emocionalmente significativos, incluso aunque esas personas no estén ahora en mi vida, aunque no tengan que ver con mi presente, son momentos muy, no sé, como estructurantes
formativos, ¿no? De la identidad, de las emociones, de lo que está bien, de lo que es valioso, de la autoestima, y fue un tema muy, bueno, para mí igualmente hoy, este año, este año 2021, y creo ahora entrando al 2022, soy un manual básico de astrología, porque todo lo que está pasando le encuentro identidad muy clara con lo que me pasa a mí, pero bueno, ya les iré contando. Por otra parte, además de tener a Venus retro, este Venus retro se va a... Vino uno de mis gatos. Carlitos, ven y bebé. No, bueno, no importa, ya vendrá. Bueno, ¿quieres venir? Bueno, ya hará su aparición. Además del Venus retro, hay algo también muy interesante, que es que Mercurio también va a estar retrogradando este mes. Mercurio empieza su sombra bien al final del día 29 de diciembre, empieza su sombra y se va a poner retrógrado en el grado 10 de Acuario el día 14 de enero y va a terminar su retrogradación el día 3 de febrero. Esto también me parece interesante respecto de vuelta de todo este trabajo interno de revisar lo que es valioso, lo que no es valioso, porque si bien Júpiter en Piscis y Venus retro invitan a sentir de alguna manera o a dejar de sentir cuando la relación no me sirva, me parece que es muy interesante lo que hace, lo que acompaña Mercurio, ¿no? En esta retrogradación, porque cuando Mercurio está retro también podemos darle palabras a esas emociones que nosotros sentimos. Y en realidad yo creo, o por ahí es porque yo soy Luna en Géminis, pero me parece que cuando uno le pone palabras a lo que sentimos, es cuando finalmente lo podés como bajar y desanudar, si eso hace falta, ¿no? Mercurio empieza su retrogradación casi tocando a Saturno, yendo para atrás y entrando en Capricornio de vuelta, porque está en Acuario, va a ir para atrás, va a ir a Capricornio, y haciendo conjunción con Plutón, ¿no? A mí es muy, para mí, muy simbólico todo esto, porque Mercurio con Saturno implica consolidar, concretar, como poner por escrito, firmar las cosas, y parece que se hace, pero no se hace, porque no llega a tocar a Saturno, pero lo que sí se va a hacer cuando Mercurio vaya para atrás es tocar a Plutón, ¿no? Entonces para mí hay este primer trimestre del año tiene una cuestión de mucha destrucción, pero como yo quiero verlo, sobre todo porque quiero insistir en el Júpiter en Piscis, y no quiero por esto ser superficial, ni hay todo campanitas, porque no soy así, pero no quiero tampoco, no quiero ser injusta, quiero decir, yo creo que hay acá una tendencia final, mm, o una tendencia disponible de que los resultados sean buenos, sean optimistas, ¿sí? Sean positivos. Lo que pasa es que es ese momento cuando vos estás en crisis, que yo pienso mucho, ¿no? A veces cuando hay momentos de gran crisis, de gran cambio, de tanta exigencia, es como que a veces yo digo, ay, quiero irme a dormir y despertarme dentro de 2 meses, y que todo este momento haya sucedido, ya haya pasado. Y yo creo que lo que hay con ese Júpiter en Piscis es que si bien es un mes y es un primer trimestre de cosas muy destructivas, y fundamentalmente enero, ¿no? Es tan desgarrador. Mercurio con Plutón, te vas a decir las peores cosas. Y Mercurio con Plutón, además, a nivel mundano, a nivel colectivo, es bien típico de secretos que se revelan, ¿no? De cosas de porquería que sale a la luz, en términos sobre todo de estructuras políticas. Y bueno, eso es muy difícil, ¿no? De aceptar, de integrar. Yo creo que la, digamos, uno intenta ordenar, porque Mercurio se quiere acercar a Saturno, pero no llega, ¿no? Uno se quiere organizar, uno quiere, ¿no? Llegar a un punto de balance, pero Mercurio se va para atrás y no puede, y Venus está para atrás y no te deja. Y la verdad que creo que es muy importante entender que cuando lleguemos hacia el final de enero vamos a estar con Mercurio retro, con Venus retro, con Marte y Plutón en Capricornio. Va a haber un estelium en el cielo que recuerda mucho a 2020, ¿sí? Pero, a diferencia de 2020, en donde los grandes protagonistas eran, o bueno, no sé si los grandes protagonistas, pero
había cosa más pesada en Capricornio, porque estaba Plutón, que sigue, se va a estar hasta 2023, pero estaba Saturno también y estaba Júpiter. Y ahora está solo Plutón con planetas personales, ¿no? Y para mí esto de lo que está hablando es de que ahora, si bien va a haber eventos mundanos, y sobre todo para mí es el último pico fuerte del coronavirus, por lo menos en cantidad de casos, etcétera, creo que la energía habla más de cómo nosotros individualmente vamos a integrar todo esto, ¿no? Y de qué decisiones vamos a tomar, porque yo creo que sí estamos a la salida, no ya hoy, digamos, ni el 1 de febrero, ¿no? Pero sí creo que hay un avance muy importante para que la pandemia deje de ser pandemia y el corona quede como una enfermedad más. Esto, bueno, por supuesto, amparado y enmarcado por ese Júpiter en Piscis, que es como, no es infalible, pero un poco como que sí, es casi infalible. Y sobre todo el día 17 de enero, Júpiter va a hacer un sextil con Urano. Es bastante elocuente. De Júpiter en Piscis en general tiene que ver con la cura, ¿no? Después en abril va a ser la conjunción con Neptuno, y para mí, bueno, por eso en abril es el mes de mayor apertura, suerte y definiciones, y digamos, el mejor mes del año. Pero ya el 17 va a ser un sextil con Urano, y eso también está señalando para mí el avance respecto de las vacunas, de las medicaciones en general. De hecho, yo también pienso que va a haber avances para la medicación, no solamente para el coronavirus este año, ¿sí? Para, que va a haber avances respecto de la investigación y la solución de otras, o los avances en tratamientos de otras enfermedades. Hago pausa, tomo agua y vuelvo. Bueno, sigo. Entonces, el 17 de enero se hace el sextil entre Júpiter y Urano, por eso para mí hay avances en temas de salud en general y de tecnología aplicada a temas de salud. Y me parece interesante que después de eso empieza como un protagonismo también paralelo, no alternativo, pero sí paralelo, que es que los nodos de la Luna finalmente se instalan en Tauro y Escorpio. Este año, 2022, vamos a tener eclipses en el nodo Tauro-Escorpio. En 2021, a final de 2021, hubo un eclipse bien avanzado en Tauro-Escorpio, pero básicamente se terminó el ciclo que dura 18 meses de eclipses en Géminis y Sagitario. Ahora entramos en la etapa de eclipses en Tauro y Escorpio. Y por lo tanto, esto, bueno, tiene que ver con varias cosas, con economía, con valores, con temas de ecología, bueno, varias cosas que yo comenté, yo y muchas otras personas que hablamos de astrología, estuvimos viendo con el tema del eje que está en el video del año, y que estamos básicamente todos viendo, el tema de la sustentabilidad, el tema del medio ambiente, el tema de los recursos para nutrir gente, ¿sí? El tema de la comida va a ser un tema muy importante en el año, pero también otra de las cosas que hace otra de las cosas que genera este paso, este cambio de los nodos hacia Tauro y Escorpio, es que pone de protagonistas a los planetas Marte y Venus, que son los regentes de todos estos eclipses, ¿sí? Porque Venus es regente de Tauro, o sea, es como la mamá de Tauro, y o por ahí Tauro es la mamá de Venus, bueno, no importa. Y hay claramente afinidad y familiaridad entre Tauro y Venus, y Marte tiene esa familiaridad, rige, domina Escorpio, ¿sí? Y estos dos planetas, extrañamente, porque no es tan común que esto pase, se van a juntar más de una vez en el año. En general lo que pasa es que Marte y Venus se juntan una vez por año, hacen conjunción una vez por año, pero este año van a hacer más conjunciones, ¿sí? Y me parece importante tener en cuenta también de qué hablamos cuando hablamos de la energía de Marte y de Venus, ¿sí? Porque Marte y Venus parecen ser como las dos caras de una misma moneda, porque Venus es amor y Marte es disrupción, es violencia. Venus es romanticismo y Marte es pasión. Hay una cosa de control, de orden, de equilibrio y de belleza que tiene Venus, y Marte es fuego, ¿no? Esa acción y esa energía que va para adelante con el cuchillo entre los dientes y no le importa nada. Y es muy interesante porque
cuando se juntan, en realidad son como dos arquetipos que se están uniendo, pero a veces es como difícil amalgamarlos, ¿no? Porque una cosa es que vos tengas estas energías de la paz y la guerra, pero es difícil pensar, si bien es sencillo pensarlo como antónimos, es difícil pensarlo como energías que se juntan, ¿no? Y sobre todo ver cosas como positivas con eso, porque es muy difícil pensar cómo hacer algo bueno o algo, no sé, como constructivo de esas tensiones que son tan fuertes. El 16 de febrero, justo al toque de San Valentín, se va a hacer la primera conjunción en Capricornio y posteriormente va a haber otra muy rápidamente en Acuario, en pseudo Acuario. Y yo encontré en realidad me lo mencionó una clienta amiga que me lo mencionó por otro tema, pero yo después pensé, claro, en realidad acá está el arquetipo de lo que es la conjunción Venus-Marte. Hay en la tradición, en la mitología grecorromana, el personaje de Afrodita Areia, ¿no? Que es una Afrodita, una Venus con Ares, y es una representación en algunos textos se piensa que era simplemente Ares, o sea, Marte vestido de mujer, pero en realidad tiene como una simbología propia, es una Afrodita, una Venus, vestida con casco, con armadura, con armas, pero no es Diana, ¿no? No es Artemisa, es Venus, ¿sí? Y es interesante porque en realidad la literatura, sobre todo nada, la guerra de Troya, digamos, ¿no? La Ilíada, lo que muestra a Venus, lo que muestra a Afrodita es una diosa muy inútil para el tema de la batalla, pero esta imagen de Afrodita Areia es interesante porque como que ensalza las virtudes no tanto de lo cruento de la batalla, sino de la gloria que tiene la batalla, ¿no? Hay por mí una historia, de hecho hay como un mito o una historia de los side stories, ¿no? De la mitología, que se cuenta que en un momento el ejército espartano estaba atacando una ciudad lejana y Esparta queda como desprotegida, ¿no? En ese momento Esparta es atacada y las mujeres espartanas se visten con los trajes militares y salen a defender la ciudad. En ese momento, y la verdad que lo defienden bastante bien, lo que pasa es que cuando el ejército espartano vuelve porque se habían enterado que lo estaban atacando, empiezan a atacar a las mujeres, porque pensaban que eran enemigas, hasta que, bueno, la historia aparte es, bueno, bien a la mitológica, les sacan la ropa y se dan cuenta que son sus mujeres, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante este concepto de no tanto de mujer empoderada, que es un tema bastante, que históricamente tiene que ver, aparte, bueno, con muchos otros cambios, sino, digo, cambios recientes, ¿no? Pero pienso que más bien ese Marte y ese Venus, que son tan antitéticos, en realidad pueden conjugarse en pensar que el esfuerzo después trae gloria, ¿no? Y que a veces uno tiene que hacer cosas difíciles y feas y violentas para después sentirse en paz, entre comillas. Para mí, sobre todo, esta primera conjunción que se da en febrero, en Capricornio, conjuga bien con esto que estamos diciendo el Venus retro, ¿no? Yo reviso mis relaciones, con Mercurio retro le pongo palabras y después, ya en febrero, y ya con un Venus directo y también con un Mercurio directo y avanzando más hacia la última conjunción de Venus-Plutón, con Marte y con Venus empiezo realmente a actuar y a cortar, ¿no? Con las relaciones que nos sirven a, y también a veces, o sea, a cortar esas relaciones a veces asumiendo que uno va a causar dolor, ¿no? Creo que si nosotros hicimos lo mejor posible en tratar de ser lo más genuinos y honestos con nosotros mismos, vamos a tener la espalda para incluso por ahí causar dolor, aunque entendamos que no es justo para la persona, pero bueno, uno tiene que ser como leal con uno mismo, en definitiva, ¿no? Creo que esto es este tema del corte con las relaciones que nos sirven es también
proceso que se da sobre todo en la segunda mitad de febrero y hasta el 5 de marzo, porque para el 5 de marzo van a volver a hacer conjunción Marte y Venus en el 0 grados de Acuario, 2 días después de que se haya terminado de dar el paso de Venus con Plutón, ¿no? Y para mí este es un punto también, una etapa muy importante, la segunda mitad de febrero, para efectivamente, si querés finalizar relaciones, y de vuelta, relaciones no son solo de pareja, son de trabajo, son de ambientes que por algún lado no cierren, y valorar aquellos que sí cierran, a pesar de que tenga costo para vos. Me parece que también ese 0 de Acuario que se vuelve a subrayar, que ya viene de finales de 2020 con el ingreso de Júpiter y Saturno en Acuario, y que se va a volver a subrayar después en 2023 cuando Plutón entre en ese grado 0, y que para mí de lo que está hablando es realmente de la construcción del nuevo mundo después de la destrucción de todo, y la construcción más clara de esta nueva normalidad o de esta post-pandemia. Me parece que ese momento es clave, ¿no? Si querés actuar para, digamos, plantar bandera respecto de cómo querés que sea el futuro de tus vínculos, porque después de que Venus haga la conjunción con Marte en el 5 de marzo, Venus va a quedar cercada, ¿no? Va a quedar cercada por maléficos, porque Venus es más rápida que Marte, entonces va a caminar más rápido que Marte y se va a quedar en Acuario entre Marte y Saturno, ¿sí? Y cuando hay un benéfico como Venus, que no va a poder hacer nada, ni siquiera va a poder tener el apoyo de Júpiter, porque no va a estar en aspecto con Júpiter, me parece que sobre todo las personas que nacieron a la noche, en donde Venus es un planeta, es el mejor planeta que tienen, creo que hay que estar muy atento a lo que hacemos respecto de cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos en la segunda mitad de febrero, que es donde tenemos más chances de accionar y de recibir esa gloria de la batalla, ¿no? Me parece también que Marte y, digamos, de vuelta, las personas que nacieron a la noche, las personas que son ascendente Libra, ascendente Tauro, me parece que las personas que están con una profección anual regida por Venus, todas las personas que están como más sensibilizados con el tema de Venus, es muy importante que lo tengan como punto de referencia para tomar acciones y actuar decisiones, digamos, la segunda mitad de febrero. Otra cosa igualmente también que quiero decir, ¿no? Porque yo estoy hablando mucho de las relaciones, y la verdad que no todos tenemos relaciones de pareja, para no todos es tan importante el tema de la vincular, hay personas que somos más solitarias o que no es un tema tan importante en nuestra vida, y Venus en Capricornio también, y Venus, Venus retro, Venus Mercurio retro, etcétera, también es muy bueno para las personas que tienen, bueno, ahí sí tengo que decir que tienen, ¿no? Algún talento artístico, no decir que tenemos, ¿por qué no? Que tienen algún talento artístico, algún interés artístico, alguna inclinación artística, porque es un momento en donde uno puede realmente, haciendo esa introspección, después sacar a la luz, después sobre todo esta segunda mitad de febrero, sacar a la luz temas muy creativos, porque aparte, mientras Venus esté en Capri, va a estar apoyado por Júpiter. Después, cuando entra en Acuario, después del 5 de marzo, se queda de vuelta atrapado por esos dos maléficos, y la verdad que es como estar sitiado, ¿no? Viste que la ciudad sitiada, vieron que la ciudad sitiada se come los propios recursos, hasta que después, bueno, o muere o hace algo, pero bueno, va a haber todo un periodo en el cual va a estar sin capacidad de acción ese Venus, ¿no? Por eso es importante tomar las acciones antes. Venus, que está controlado por estos maléficos, no se puede relacionar bien o no se puede relacionar. Yo me pregunto si esa segunda mitad de marzo traerá algún tipo nuevo de restricciones. Lo que pasa es que me parece que por el resto del cielo es como que ya no da, ¿no? Y además va a haber una luna nueva en marzo, muy cerca de Júpiter, y en ese sentido, al haber una luna nueva, no, en marzo no, en febrero, sí, en febrero, no, mentira, en marzo, creo que el 2 de marzo, pero corríjanme, va a haber una luna nueva muy cerca de la conjunción con Piscis, con lo cual me costaría creer que hubiera más restricciones, pero sí creo que para las personas que sean muy venusinas o que tengan un Venus muy prominente, va a ser un momento, sobre todo marzo, de dificultad
para las relaciones. Así que hagan todo antes, ¿no? Y por otro lado, también pensaba cómo se va a poner el cielo en marzo, porque vas a tener a Júpiter viviendo la vida loca en Piscis, y además hasta el 20 de marzo, cuando el Sol entre en Aries, Júpiter va a estar aparte apoyado por el Sol y haciendo buen aspecto con Urano, etc. Y por otro lado, todo eso que va a estar en Acuario, ¿no? Porque va a estar Marte, Venus y Saturno en Acuario. Y son signos que entre sí no tienen aspectos, porque se llama que están en aversión, no hacen aspecto porque están uno al lado del otro. Entonces, pensaba también, montándolo sobre una carta natal, una sensación como de que hay dos instancias de tu vida que están totalmente divorciadas. Un lugar en donde están las cosas bien y otro lugar donde están las cosas mal, ¿no? Vuelvo a mi carta porque soy ascendente en Leo, entonces todo tiene que ver, soy el meridiano de Greenwich, todo tiene que ver conmigo. Yo, por ejemplo, voy a tener un Saturno, Marte y Venus transitando por casa 7 y un Júpiter y un Sol en 8. Entonces, yo puedo pensar, para mi caso, puedo estar, no sé, mal con mi pareja, pero contenta con inversiones que haya hecho, o esperanzada y optimista respecto de transformaciones a futuro, ¿no? Digamos, y son instancias que si bien pueden estar vinculadas, porque yo por ahí puedo tener un negocio o una inversión con mi pareja, que es bien típico de casa 8, puedo estar mal en mi vínculo con mi pareja, pero bien en la plata, ¿no? Y eso para mí también es una enseñanza importante, porque nosotros, por lo menos yo, no sé, tengo mucha cuadratura en mi carta, es como que vivimos en una insatisfacción permanente, ¿no? Y para mí, porque como que tiene que estar todo bien, y si no está todo bien, está todo mal. Y yo creo que una de las cosas que está buena de esta etapa, y sobre todo también después llegando a abril, bueno, en abril está mucho mejor porque van a estar los dos beneficios juntos, hasta que entre Marte, me parece que también nos tiene que ayudar este momento de marzo, en donde está todo mal con Acuario, pero todo bien con Piscis, a entender que la vida a veces tiene que ver con esta división, ¿no? En donde las cosas que están mal no se compensan con las cosas que están bien, pero sí te ayudan a sacar la cabeza de eso que está mal, ¿no? Y que también uno tiene que tomar o tenemos capacidad para tomar ciertas decisiones de pararnos en donde queremos pararnos, ¿sí? Nos queremos parar en la angustia, en la posibilidad de que todo salga mal, en eso que nos falta, o nos queremos parar en eso que está bien. Y por supuesto no es una cosa tan volitiva y uno oscila, ¿no? Pero, no sé, saber que hay algo que va a estar bien, que es lo que está en Piscis, para mí es una de las, bueno, de las herramientas más copadas que nos da la astrología, ¿no? Creo también que pensando cuando sea el ingreso del Sol en Aries, que se va a dar un ingreso del Sol en Aries en cuadratura a Marte-Venus, también lo que nos está diciendo o nos está anunciando es también lo que viene ya para abril, que es el cambio y mucho cambio en las cosas que nosotros le damos importancia en nuestra vida. Así que me parece que está bueno que este primer trimestre cortemos con las cosas que no nos gustan, valoremos las que nos sirven, incluso aunque no nos atraigan tanto. No lo digo desde un punto de vista conformista, lo digo realmente de una valoración madura de las cosas que nos convienen. Guarda, por supuesto siempre con la etapa de Mercurio retro, ¿sí? Que es la segunda mitad de enero, perdón, fundamentalmente. Tratar de no firmar, tratar de no hacer trámites, tratar de no comprar electrodomésticos, aceptar que es muy posible que se te rompan, hacer el backup de datos de la compu, cuidado con el teléfono que se te cae y se te hace pedazos, bueno, todo este tipo de cosas que ya es de un sabor muy popular, extra astrológico. Y eso, creo, la introspección es importante porque en la segunda mitad, sobre todo de febrero, me parece que se empiezan a decantar cuestiones relacionadas con eso, así que espero que nos vaya bien a todos, eh, y que esto, que el 2022 sea mejor de la manera que pueda ser mejor para cada uno de nosotros. Chao, nos vemos.